en este momento ya podemos hablar de una emergencia dentro del sistema penitenciario alrededor del tema del COVID-19. Recordemos que ya el propio sistema penitenciario ha pasado en una emergencia constante por temas de seguridad, por temas de corrupción. Incluso se mantiene dentro de esta pandemia la muerte de privados de libertad al interno de los propios centros. Pero también la emergencia del COVID, que reiteramos nosotros, desde las organizaciones de derechos humanos, al inicio de la pandemia se anunció que uno de los principales lugares de mayor vulnerabilidad para la pandemia iban a ser los centros penitenciarios, por muchos elementos, por la rotación de los policías, la rotación de los propios médicos que atienden el sistema penitenciario y otros elementos. Y no se atendió como tal. Nosotros hablábamos incluso de elementos tan básicos como el acceso al agua y al jabón o el tema del distanciamiento al interno de los propios centros. Esto no se atendió y hoy por hoy las organizaciones de los familiares de privados de libertad nos hablan que existen casi 300, alrededor de 300 personas contagiadas en 4 centros penitenciarios. Donde más contagios hay es precisamente el centro penitenciario de Támara, pero nos parece muy extraño que también hay centros de máxima seguridad donde también hay contagios. ¿Qué está pasando en la actualidad? Que está denunciando las asociaciones de familiares de personas privadas de libertad, el Comité contra la Tortura y otras organizaciones de derechos humanos. En primer lugar, que no hay una atención real y oportuna hacia estas personas que están contagiadas por el COVID. En segundo lugar, tampoco hay información clara hacia los familiares de cuáles son las condiciones, los padecimientos y lastimosamente muchas veces, incluso cuando muere un privado de libertad, no hay una comunicación rápida y oportuna para que sus familiares puedan contar con un entierro digno. Y número 3, y nos parece muy grave también, ya hay muchos llamados por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alrededor de la situación de emergencia dentro de los centros penitenciarios hondureños y no hay una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Lo que se menciona es que están realizando controles, que están realizando algunas acciones de bioseguridad, pero en la práctica, Marvin, no vemos esas acciones reflejadas en que, reitero, información para los familiares, mayor atención médica, incluso mayor acceso a agua y jabón para los privados y las privadas de libertad en el país. Pero esta situación lo que requiere es una respuesta inmediata del Estado, licenciado. En efecto, recordemos que el país encuentra en una emergencia por parte del COVID. Los centros penitenciarios, centros de privación de libertad, que son responsabilidad total del Estado de Honduras, el COVID entró, está generando estragos, pero no hay una atención inmediata. Aquí demuestra bastante también el Estado de Honduras cuál es su criterio de humanidad alrededor de estos compatriotas que están internos, reitero, y que deben de dársele medidas de emergencia, medidas adecuadas y sobre todo la información a los familiares. Es angustioso ver cuántas madres, padres, hijos, hijas se encuentran en los portones de los centros penitenciarios sin ningún tipo de información. Y es terrible que el Estado únicamente diga que está trabajando, pero que no muestre signos de ese trabajo. Según registros, ¿tienen datos de cuántas personas han muerto por esta pandemia en los centros penitenciarios, licenciado? Es parte de lo que también carecemos dentro del propio sistema penitenciario. Nosotros hemos hecho un recuento rápido por diferentes medios de que hay en la actualidad 300 personas, alrededor de 300 personas contagiadas, que en este momento ya han muerto incluso más de 10 personas. Reitero, no son cifras oficiales porque el propio sistema penitenciario administrado por las Fuerzas Armadas no permite que haya una intervención o que se pueda entrar a los centros penitenciarios, pero lo más grave o los dos elementos más graves que nosotros relevamos aquí es la falta de información oportuna, veraz y eficaz para los familiares de los privados de libertad y por otro lado el no tomar cartas en el asunto de manera diligente por parte del Estado de Honduras ante los múltiples llamados de los organismos internacionales de derechos humanos que ya están colocando una vez más al Estado de Honduras en un tema de emergencia alrededor de los sistemas penitenciarios del país.